Bienvenidos a otro capítulo más, un capítulo menos de Fuera de Broma. Hoy, la verdad, fue un acto de Dios poder estar acá con ustedes, pero bueno, estamos cumpliéndole, como siempre, a todos nuestros seguidores. Recuerden que Fuera de Broma también está en las plataformas de Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, en redes sociales como TikTok, en Facebook y muy pronto en Instagram. Nos pueden seguir en todas esas redes. Y bueno, vamos a saludar a nuestro queridísimo amigo Leo desde Soacha, en la República Independiente. Desde Washington, D.C. ¿Cómo vamos, Denison? ¿Bien o qué? Bien, mi hermano, ¿cómo va todo? Bien, 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 ahí. Un poquito cansado, mucho trabajo estos días. Empezar a estudiar de nuevo no es fácil, pero ahí vamos. Claro, claro, bueno, yo entiendo todas esas obligaciones. Ujú. Todo sea para crecer profesionalmente. Sí, Bueno, hoy vamos a estar solamente nosotros. Vamos a saludar a nuestros amigos que no nos han podido acompañar. Yo creo que dentro de pronto van a aparecer en un podcast de Al Otro Lado Paranormal porque ya se volvieron una actividad sobrenatural tenerlos acá. Pero bueno, le enviamos un saludito desde acá. Y bueno, Leo, vamos a iniciar con la recomendación del día de hoy pero por y su pollo. empecemos contigo. Vale, Cuéntamelo todo. yo les voy a recomendar una serie que pueden encontrar en Star Plus que se llama This Is Us, o Estos Somos Nosotros, o Así Somos Nosotros. La empecé a ver hace poco, no puedo decirles como finales o algo así, pero em, los dos primeros capítulos te muestran unas historias con las que fácilmente te puedes relacionar, o sea, fácilmente encuentras empatía en las historias que puedes ver. Y la verdad, creo que es una serie de esas que se disfrutan más con buena compañía. Entonces, no les digo que no la puedan ver solos, pero si tienen pareja, pueden verla. O sea, un saludo a las Melisas que nos han quitado a Iván y a David, pues para que puedan verlas con ellos. Pero bueno, ahí está mi recomendación. This is Us. Listo, la recomendación de el día de hoy es una película que se llama Paratemporal. Está en Netflix. Es una película que se las puedo recomendar muchísimo. No le vamos a hacer spoiler, pero cabe destacar que juega un papel importante lo que es la parte de viajar en el tiempo, pero a la vez con algunas actividades sobrenaturales. Entonces se las puedo recomendar muchísimo. Se llama Paratemporal. Es referente a dos paramédicos. Muy bueno, la puedo recomendar muchísimo para este fin de semana. Muy bueno, Denison, listo. Entonces ahí quedan las dos recomendaciones del día, señor Denison. Bueno, Leo, entonces, ¿qué tema nos traes el día de hoy? Hoy les voy a dar clase de geografía. ¿Cómo la ves? Para que Uy, vean muy que, bien. ya que en el podcast pasado, don Steven y don Denison nos dieron así una clase de reflexión filosofal ahí con los aportes de don Steven. Pero bueno, voy a preguntarte algo, Denison. ¿Qué tan bueno eres en historia? Digamos que regular. Algunas cosas sí las sé, como otras no tengo ni idea. Ok, ok. ¿Y en geografía? Digamos medio, sí, conozco algo. Ok, me parece muy bien. Listo, entonces vamos a jugar a los mapas. Vamos a buscar Mapa Mundi. Ahí estás viendo, ¿verdad? Sí, Ok. Bueno, vamos a abrir cualquiera. Vamos a abrir, pero vamos a abrir uno sin países. Vamos a abrir uno acá. Abrámoslo acá. Listo. Aquí, está sin países. Eh, Veamos por acá. Entonces estamos acá. Esto sería Europa, ¿no? Entonces vamos a ver, prueba rápida. Aquí, ¿qué países quedarían acá, Erin? no, pero es que le hiciste el zoom tan rápido que no, no alcancé. Ah, ahí está Europa. Allí, sí, sí, Ahí, sí. aquí. Pues ahí estaría, creo que España, porque alcanzo a reconocer el estrecho de Gibraltar. Ajá, muy Está por bien. ahí España, creo que Italia. Ajá. Y acá, ¿qué quedaría en esta parte? eh,
pues la parte superior es la zona de lo que es Rusia, Ajá. eh, ahí lo que sería también pues India, Afganistán, Sí. Pakistán, y ahí abajo pues creo que ya serían es que le estamos moviendo tan rápido que no veo, güey. Perdón. Tranquilo. Estoy nervioso. Ahí, Es que esa estamos a parte, solas. Ah. esa parte allí creo que viene siendo como, no sé, alcanzo a Bueno, la reconocer bien, pero India, Indochina. Así China, es. Igual esa es una representación muy, muy muy, básica. muy básica. Pero pues igual el propósito era eso, reconocer que todos, por lo menos en nuestro, bueno, no sé los de América del Norte, pero la mayoría de personas en el mundo reconoce fácilmente dónde quedan ciertos países. La mayoría de la gente reconoce dónde está España, la mayoría de la gente reconoce dónde está Estados Unidos, la mayoría de la gente reconoce dónde está Australia, la mayoría de la gente reconoce dónde está Rusia. Esas son Listo. como las bases. Y bueno, y Brasil. Son como los países que todo el mundo suele reconocer rápido en un mapa, sin importar el tipo de mapa. Pero yo sé que de pronto Denison, más que todo por su canal de actividad paranormal y todo eso, tal vez ha escuchado hablar de continentes perdidos, de civilizaciones escondidas, de la posibilidad de que el planeta sea más grande y nosotros solamente estemos como en un pedacito de lo que realmente es y hayan más continentes y así. Sí, sí lo he escuchado, la verdad. Sí, he escuchado de Sí. eso. De hecho, Pero, creo que hay una isla en el Pacífico, ajá, pero no sé si es por el tema de que cuando sube en cierta temporada del año, pues la marea sube y en cierta temporada del año también baja. eh, Aparece una isla que le llaman que es la isla flotante. Pero no es que sea sí, flotante, sino que pues por se ese tema hunde y sube, ajá, exactamente, sí, señor, que es muy interesante también. listo. Pero ahí va la gran pregunta, Denis. Conocemos muchas de estas teorías o las hemos escuchado, las vamos a traer porque son muy interesantes, pero normalmente siempre nos dicen que estos países son los que están y ya, en esta área, ¿no? Que puede haber Sí. otro continente por acá perdido, que la Antártida puede tener algunas cosas que no se ven, pero resulta que hoy, leyendo un poco, me choqué con una teoría extraña. ¿Qué pasaría, Denison, si yo te dijera que donde tú me dijiste que estaba Rusia, en algún momento hubo otro país totalmente diferente a Rusia? Sí, puede ser, claro, Puede ser, ¿cierto? posiblemente. Ahora, lo cierto es que si yo te pregunto a ti, ¿qué hubo en América antes de que existiera Colombia, Venezuela? Tú me vas a decir, ah, no, pues eso era parte de España, ¿cierto? Ujú, sí. Si te pregunto en América del Norte, me vas a decir, no, eso era parte de Inglaterra o por el estilo. Ujú. Pero, ¿qué carajos había antes de Rusia? Bueno, si no estoy mal, creo que antes de ser Rusia, bueno, no sé si muchísimo antes de lo que voy a decir, creo que Rusia antes se llamaba Prusia, No, Prusia es Alemania. ¿sí? Sí, Ah, bueno. sí. No, entiendo la confusión porque son muy parecidos, pero no. Sí, Prusia sí, sí, claro. era Alemania. Es lo que hoy es Alemania, era Prusia. Pero sigue pensando, ¿puedes pensar un país ubicado en esa área que no sea Rusia? No, pues la verdad desconozco completamente. Y es que eso es lo que le puede estar pasando a la mayoría del público y de fuera de broma. La mayoría de gente recuerda que hay países anteriores, pero la mayoría de gente no piensa qué país hubo antes de Rusia en esa área. Es algo extraño y eso es algo de lo que me choqué. Es algo de cultura general, pero la gente normalmente no tiene como la duda o la pregunta de qué hubo antes de Rusia. No lo preguntan, o sea, tú le preguntas a alguien qué hubo en las Islas Británicas, te van a decir los celtas, o te van a hablar de otro pueblo, o los británicos, o los romanos, Sí. pero poca gente reflexiona qué hubo antes de los rusos. Y eso es algo muy curioso, pero ahí empezamos a partir la teoría. Ahí empezamos con esta teoría extraña. Si te das cuenta en la parte de atrás mía, pues hay un mapa que obviamente ahí no lo van a ver a detalle, ya lo vamos a ver un poco mejor. Pero te estoy mostrando un mapa al fondo que es del año 1700. Es no voy a precisar siempre en los años durante este podcast, algunas fechas las nombraré, pero vamos a hablar de siglos más que todo. Esos son mapas del siglo XVII. Si ves en este momento detrás mío aparece un nombre.
¿Lo alcanzas a leer? Si no, ya lo ponemos en pantalla. Creo que dice Tartaria. Tartaria. Listo. Vamos a hablar hoy de la teoría que indica que debido a los intereses del mundo occidental, se nos ocultó un pedazo de historia sobre un país que era más imponente que Rusia, que estaba ahí donde hoy es Rusia y donde hoy es Mongolia, pero que fue el país más importante del siglo XVIII y XIX, y que simplemente por no estar alineado con los que ganaron ciertas batallas, se ocultó de la historia. ¿Crees que eso puede ser posible, Denison? ¿Que Sí, todo un claro. país y una cultura se esconda? Sí, claro, obviamente. Obviamente, Bueno, pues sabemos de esas civilizaciones escondidas que hoy sí, día sí, se sí. siguen apareciendo pistas sobre ellas. Ajá. Listo, entonces les voy a contar un poquito. Voy a empezar con esto. Miren, esto que cuando yo estaba buscando este tema me sorprendió una cosa. Resulta que, y te reto, Denison, a que lo hagas. Resulta que si tú buscas Tartaria y tienes tu YouTube configurado de idioma español, no vas a encontrar casi material en YouTube. Puedes encontrarlo en TikTok, poco, pero no vas a encontrar material en YouTube en español. ¿Por qué? No tengo idea. Y de hecho es curioso que dentro de los pocos videos que aparecen, aparece un video donde son unos, como están haciendo como una cámara escondida y se burlan de algunos españoles diciéndoles de que hay gente de Tartaria que está recibiendo subsidios más grandes que los mismos españoles. Pero la Sí, gente tiene tan aferrada el término tártaro o Tartaria que les parece que es real, que no es un país ficticio. Ahorita voy a explicar los porqués tanto históricos como de la teoría. Pero en esa búsqueda, pues le contaba a Denison fuera de cámara también un poco, que para este tema me tocó leer cositas en inglés y eso, y de hecho cruzarme con webs que pues prácticamente son webs como uno llamaría webs eh, dentro de la Deep Web un poquito, dentro de la entradita de la Deep Web, para encontrar sí, estos mapas. No es que en Wikipedia no puedas encontrar un mapa de estos, no voy a decir eso, pero mira la resolución de este mapa que te estoy mostrando en el momento. Voy a hacerlo un poco más pequeño para que podamos comprender. Entonces, eso que tú ves aquí, Denison, y lo que están viendo, sé que este podcast de hoy va a tener que ser muy visual, así que perdón los de muy Spotify, visual, sí. pero lo que estamos viendo aquí es América. O sea, la estructura de este mapa, de esta representación, es desde arriba, desde la parte pues, superior, por decirlo así, de la Tierra. Sí, Esto sería el Polo Norte, el centro, y aquí sería pues la placa eurasiática. Y aquí alrededor, entre comillas, lo que sería la Antártida. Pero aquí nos vamos a sorprender de algunas cosas. Primero, este mapa es de el siglo XVII, ¿vale? sí, Primero, destacar los detalles, porque mira que igual se supone que no hay satélites y todo eso, y aún así tienen una gran calidad en cuanto a las formas, sí, la proyección que se está haciendo. Pero vamos a acercarnos primero aquí. Aquí hay representaciones que ya sí empiezan a contrastar un poco con lo que es la realidad o con lo que conocemos de la realidad, ¿no? Entonces, esto de aquí es California, ¿listo? sí. ¿Vale? California también es curioso porque en muchos mapas California aparece como una isla, pero en este no. Pero bueno, ¿por qué aparece como una isla? Es una historia un poco graciosa, pero se las contaré en otro podcast. Se supone que esto es Japón y sola, ¿sí? Ellos como contemplan que Japón era mucho más grande y tal vez lo fue, porque si te das cuenta aquí el archipiélago de Japón no tiene tantas islas como hay actualmente, pero sí tiene muchos ríos. Puede Sí, ser que una de las cosas que nos son ocultados es que tal vez Japón en algún momento fue una placa más elevada. Pero bueno, ahí ya nos pasamos para acá. Mira que nos bota China, ¿sí? sí, China. Y aquí está la Gran Muralla China. Pero ojo a este detalle. Resulta que los mapas antiguos, las torres, simbolizaban a quién le pertenecía la construcción. Si te das cuenta aquí, las torres están mirando hacia China. O sea, esta parte que es el borde, aquí la torre está ujú, fuera del borde. sí, Eso en los mapas lo que señala es que la construcción fue en contra de, no a favor de. Si la torre me estuviera mostrando hacia el otro lado, me estaría diciendo que es a favor de China. Entonces, lo primero sí, que me está diciendo esto es que esa muralla
fue en contra de China. Es lo primero que me está diciendo el mapa. Y cuando voy subiendo, miren lo que empieza a aparecer aquí. Mm, Nefalini Tartari, Dani Tartari, Nalari Tartari, Mongi Tartari, ¿sí? Recuerden que en los mapas, pues, la representación de seres mitológicos lo que mostraba era que ahí había algún tipo de problema natural, ¿sí? Puede ser una zona de vientos, una zona de... Bueno, en fin, obviamente pues se trazaba con la mitología. Pero el tema es que, mira que toda esta zona no dice Rusia, sino hasta un poco más centrado ya hacia Europa, podemos encontrar la palabra Moscovia, ¿sí? Aquí está el mar Caspio. Y aquí, por aquí creo que está. Bueno, por aquí ya estamos, ya me pasé un poquito, pero ahí es donde podemos encontrar Moscovia. Pero el resto, Tartar, Tartari, Tartari, Tartari. Sí, miren, acá está otro tercer, Tartari. Entonces, ¿qué me señala esto aquí en este mapa? Que esa zona se llamaba Tartaria. ¿Sí? Ahora, la gente que sabe historia de geografía que nos está escuchando no va a decir nada, pero esto es de qué están hablando. Si es que ahí vivían los tártaros, así se le decía a esa gente de allá. Y sí, existe una, ¿cómo se llamaría? Una raza, digámoslo socialmente, que se le reconocían como los tártaros. Pero resulta que históricamente los tártaros son la fusión de rusos, de chinos, de mongoles, o sea, todo lo que ellos no podían como, era como utilizar la palabra bárbaros para los romanos, ¿sí? sí. Solamente señalaba el punto geográfico, más no un pueblo. Si hay unos tártaros actualmente, que luego hablaremos de ellos más adelantico, pero bueno, el tema es que este primer mapa nos señala eso. Ahora, mientras voy mostrando los mapas, te quería preguntar, ¿cómo te imaginas que son los tartarios si existieran? ¿Cómo crees que serían? Mira, yo sí he llegado a escuchar de ellos, pero o sea, de que se llamaban los tártaros, pero no tengo ni idea cómo eran pues, a nivel físico, ni nada, la verdad no tengo ni la más mínima idea. Ok. Mira, este otro mapa que te estoy mostrando en pantalla, como se dan cuenta, estoy tomándolo de una web, de una colección de mapas. También dice la Gran Tartaria. Y no en este, pero sí podemos encontrar en otros algo llamado la Pequeña Tartaria. En esta área donde dice Turquía, por aquí a veces aparece la Pequeña Tartaria, que eso es donde está actualmente Crimea. Ahí donde se estaban peleando los rusos y los ucranianos, ahí la Pequeña Sí, Tartaria. ¿Sí? Pero como tú dijiste, no sabes la apariencia de ellos y ya ahorita te voy a explicar por qué es importante la apariencia. Vamos a dejar de lado los mapas. ¿Sí? Solo a los mapas quería demostrarles que pues existe una evidencia per se. Y voy a dejar de compartir aquí un momentico. sí. Ahorita ya les vuelvo a compartir otras imágenes de Tartaria, pero les voy a explicar cómo es la historia, cómo es la teoría. Mm, mm, mm. Hay un hombre llamado Anatoly Fomenko, ¿sí? Anatoly Fomenko era un ruso, ¿sí? Nació en 13 de marzo de 1945 y él como tal era pues matemático, ¿sí? Pero trabajaba en geometría diferencial, mecánica teórica y matemática en la Universidad Estatal de Moscú. O sea, no estamos hablando de cualquier pelagato, ¿sí? Sí, claro. Fuera de eso, la teoría de él, de esta que estamos hablando, eh, fue realizada con otro matemático también, o sea, no fue él solo. El otro matemático se me escapa el nombre, pero ahorita sé que lo encontraré por ahí en algún apunte. Pero el tema con ellos es que ellos dicen y crean un libro que ustedes lo pueden encontrar. El libro se llama Nueva Cronología o también tiene el nombre en español y en inglés que sería como Historia, Ficción o Ciencia. ¿Sí? ¿Qué es de lo que ellos hablan? Ellos dicen, en su teoría, que ellos como tal generaron como una especie de cuadro, como una especie de cuadro de valores, ¿sí? Donde ellos empezaron como a hacerle, digamos, a tomar diferentes personajes históricos y a comparar su vida, obra y muerte,
y a darle unos puntajes en cuanto a similitud. Trazando esa fórmula, ellos se dieron cuenta que parecía que no solo la historia fuese cíclica, esa percepción que muchos tenemos de la historia, sino que adicional parecía que alguien a propósito hubiese vuelto a escribir la historia una y otra vez, cambiándole los nombres. ¿Sí? Es Sí. como, por ejemplo, Denin, nombra un personaje histórico Un que te venga a ejemplo, la mente, Simón Bolívar. Simón Bolívar. Por ejemplo, nosotros vemos la campaña de Simón Bolívar. Y si tú te das cuenta, hay similitudes entre Simón Bolívar y Alejandro Magno, Sí. ¿sí? Sin embargo, entre ellos dos hay muchas diferencias también. Pero si nosotros, por ejemplo, nos ponemos a compararlos a los tres con Napoleón, también volvemos a encontrar muchas similitudes en su historia. Y no estamos hablando de solamente las conquistas, sino sus historias personales, sus enamoramientos y eso. Entonces, la teoría de este hombre es que al hacer ese estudio matemático de la historia, él pudo deducir que en algún momento de nuestra historia alguien decidió cambiarla para el propósito de mantenernos desinformados y poder controlar a la mayoría de la gente. ¿Sí? De hecho, él menciona algo que a mí me parece curioso y difícil de creer, pero él dice que esto tuvo que haber sido más o menos sobre el año 1152, donde empezó a cambiar todo. Porque él dice que Jesucristo como tal, el Jesucristo que conocemos, se repite mucho en la historia, su forma de ser, y es debido a que todo basa de un emperador que como tal fue crucificado en 1152 y que fue crucificado en el monte de Lloros, en el castillo de Lloros, que traducido quiere decir Jesús, Sí. ¿sí? Que era de una forma de decir Josué. Y que así él se basa en su teoría, digamos que esa es su entrada y él va diciendo, miren, esto pasó realmente en esta fecha, pero ustedes les están diciendo que pasó mucho antes para que ustedes no puedan contemplar lo rápido que puede evolucionar el ser humano y lo mucho que ha cambiado tan rápidamente y y que no estamos tan lejos de otros eventos históricos. Entonces, el man empieza a reducir así al absurdo un poco, digo yo, la historia, y él empieza a contar de que una de las situaciones que se presenta como tal es que antes de de la Primera Guerra Mundial, los tartarios, ojo, no tártaros, los tartarios, prácticamente fueron los que salvaron a la humanidad de esa Primera y Segunda Guerra Mundial. Que esa Primera y Segunda Guerra Mundial no existió y que ellos lo hicieron porque eran seres que eran capaces de controlar el éter. ¿Sí sabes qué es el éter, Denny? Bueno, conozco el término éter, en la parte química, pero si tiene otro significado, Ujú. no lo sabría decir. Bueno, según ellos, según la teoría de Anatoly, el éter es un tipo de energía que nos circunda, que es un estado prácticamente de la materia diferente al plasma, que el plasma es gas ionizado, que por eso esparce luz, pero que el éter como tal tiene una propiedad diferente y es que el éter se puede almacenar y mover a voluntad y que Sí. prácticamente se comporta como la misma electricidad, con la diferencia de que no pierde energía y se puede transportar por medios diferentes al metal. O sea, el éter es igual que la electricidad, pero no se relaciona con los metales. ¿Sí? Ya. Eso es más o menos como una forma de decirlo, porque pues obviamente lo explican de otras formas y dicen que nosotros tenemos esa energía por dentro y bueno, un montón de otras teorías. Pero el tema es que lo que él dice es que las historias bíblicas eran reales en parte, pero que pues obviamente se modificaron para el control de la gente y que los eh, tartarios fueron los últimos gigantes, pero que convivieron con nosotros. ¿Sí? Y que Sí. evitaron las guerras mundiales, pero que el hecho es que en su momento los rusos y los alemanes no querían que ellos mantuvieran el control, querían ellos tener el control y los empiezan a exterminar. A pesar de que ellos tenían más tecnología,
pues entran como tal y lo que nosotros vemos como imágenes y todo eso de la guerra, de la Segunda y Primera Guerra Mundial, realmente es la forma en que ellos exterminan a los tartarios. ¿Cómo la ves hasta ahí? Mira, la verdad me parece muy, muy, muy interesante este tema, porque, bueno, de lo que se habla de la Segunda Guerra y la Primera Guerra Mundial, pues hay muchísimo, muchísimo, muchísimo material. O sea, y que tú digas esto que de pronto, pues, fue totalmente diferente. La verdad que quedo muy impactado con eso. La verdad, desconocía completamente de eso. Hay un dato curioso que no sé si tú de pronto pues has alcanzado a escuchar este tema, que lo que son los alemanes y los rusos, ellos, por así decirlo, como por raza, son muy altos. Ajá. No a comparación pues con la media de acá de los latinos, que es unos 60, unos 60 y algo. O sea, la media mínima en Rusia, el ruso más pequeño mide entre 1,80 y 1,90. Hay rusos hasta de 2 metros. De hecho, hasta las mujeres también. ¿Y Y es otro verdad? dato curioso que resulta ser que cuando una mujer rusa o un hombre ruso se mezcla con otras razas, por así decirlo, y esta persona no llega a alcanzar esa altura, digamos, de la mínima de 1,70, 1,60, si es mujer, le es más complicado poderse casar y todo eso. Exacto. Dani, te voy a interrumpir y voy a robarme tu papel, Dale. mandándonos al corte Sí. comercial y ya volvemos con el tema porque se nos va a agotar ahí el tiempo. Ya volvemos. Somos leyendas. Somos historias. Somos investigación. Somos Al Otro Lado Paranormal. Un espacio donde lo insólito y lo increíble será descubierto. No olvides seguirnos en YouTube, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Amazon Music. Estás al otro lado paranormal. Y nuevamente bienvenidos a la segunda parte de este maravilloso podcast, Fuera de Broma, su podcast de confianza. Hoy estamos con un tema sumamente interesante. Como lo decía ya Leo, este tema va a ser más visual y le invitamos a todos nuestros seguidores que vayan a ver este podcast en YouTube y puedan ver lo que estamos hablando. Leo, continuamos con el tema. Listo, Denison. Bueno, entonces voy a compartirles aquí un video mientras hablo. Este video lo pueden encontrar en el canal No Entertainment. Eh, pero yo les voy a explicar porque realmente no es como que nos diga mucho, pero las imágenes es lo importante. Entonces, ¿qué pasa con los tartarios? Entonces, como les contaba, supuestamente algunas de las imágenes que vemos de la Segunda Guerra Mundial y todo eso son luchas con los tartarios y eso. En teoría, porque otra versión de la teoría es que los tartarios lograron la paz y los conflictos que vemos son después de la desaparición de los tartarios y que estos desaparecerían debido a una especie de diluvio de lodo. O sea, una situación que no explican muy bien, pero se supone y si eso sí pasa, si uno ve fotos del siglo XVIII, XIX, inclusive principios del XX, sí existen muchas fotografías y cosas que uno ve que las calles están llenas de lodo y parecen de tierra, pero que al lado hay edificaciones impresionantes, ¿sí? Como las catedrales góticas y esto, que de por sí dicen que el gótico era la forma en que construían los tartarios y que todo lo que nosotros vemos de ese tipo de arquitectura era de ellos, ¿sí? Sí, Entonces, ¿cuál es la situación? Se supone que en esta teoría, pues simplemente ellos sufrieron un cataclismo, algo que les evitó eso, pero entonces no explican qué pasó con los gigantes, porque se supone que los tartarios eran descendientes de gigantes y todos eran muy altos, y que de hecho esa es la explicación por la cual nosotros hoy en día vemos puertas gigantes en edificios tanto políticos como religiosos, porque por disposición, tanto por el hecho de que los tartarios aportaban esa arquitectura a los demás pueblos, como también por mantener buenas relaciones con ellos y que ellos pudieran entrar a cualquier lugar importante, se hacían este tipo de puertas. De hecho, hay algo que a mí siempre me ha parecido curioso y es el por qué y para qué de esas puertas, porque no he encontrado un motivo real, supuestamente para que entre el Altísimo, es lo que me han dicho a veces. Y dos,
el hecho de que aunque existan las puertas grandes tengan una utilidad, ¿por qué las chapas de muchas de esas puertas no están a la altura humana? Algunas de esas puertas, para abrirlas, tienes que pararte en un peldaño o algo más por el estilo para lograrlo. Entonces, ese tipo de cosas son las que no tienen mucho sentido con la arquitectura que se maneja y que existe todavía en la actualidad. Y que puede forzar un poquito a creer que lo de los tartarios existió. Ahora, esa imagen que estamos viendo, la imagen actual aquí en pantalla, ¿qué es lo que representa? Resulta que el escudo de armas de los tartarios, y sí se puede encontrar en mapas, digo, libros antiguos, de atlas antiguos, donde sí está la bandera que dice Tartaria, tiene el símbolo del grife, ¿cómo es que se llama? El El grifo. grifo, iba a decir Gryffindor, el Gryffindor, del grifo en su bandera. Y de hecho nosotros vemos muchas obras en muchas partes del mundo que están coronadas con grifos. Se supone que el grifo era lo que ellos dejaban como imagen de que ellos habían ayudado a construir algo. Como decir hoy en día el estadio en Costa Rica, que lo donaron los chinos, tiene cierta arquitectura que no corresponde al lugar, pero como fue una donación de los chinos, pues tiene la arquitectura que manejan los chinos. Eso es un ejemplo, ¿sí? Sí. Asimismo, aquí vemos la bandera en este momento. Asimismo, eso es lo que sucede como tal. Que nosotros estamos todavía con evidencias, pero que simplemente las grandes potencias, para occidentalizar la historia, decidieron dejar atrás la historia de Tartaria, porque los descendientes de los tártaros actualmente son los mongoles y los rusos. Y a la parte occidental no le conviene que los rusos hayan sido más avanzados que nosotros, porque nosotros somos, podríamos decirlo, helenocéntricos. Toda nuestra cultura se basa en lo que hicieron los griegos y los romanos. Sí. Ignoramos el islamismo, ignoramos a los moros, bueno, a otras civilizaciones que existieron, a muchas cosas, inclusive a los mismos egipcios, los recordamos y todo, pero no tenemos en cuenta costumbres de ellos o no las asimilamos que son parecidas a las nuestras. Entonces, se supone que la teoría es esa, que el hecho es que los occidentales descendientes de los romanos querían que ellos fueran los protagonistas y por eso se crea una historia romana más larga de lo que realmente es, ¿sí? Por decirlo así, realmente Roma estaba dentro de los años 1000 y no antes, ni mucho antes de eso, sino que todo era para mostrar que el ser occidental era superior al ser ruso, porque los rusos, en teoría, los tartarios, fueron la civilización más avanzada que ha existido, inclusive todavía eran más avanzados que nosotros por la utilización del éter, ¿sí? Sí. Y ahí es donde entra también la situación con las capillas góticas. Supuestamente, la forma de las capillas góticas tienen como propósito ser antenas de éter, de manejar energía, y que las pirámides, tanto chinas como mayas, como egipcias, también manejaban energía a través de éter. Es algo que pues supuestamente Tesla quería revelar y ese es el hecho también porque relacionan esto con Tesla. Bueno, ahí vemos en este momento una de las catedrales góticas en estas puntas. Y antes de irnos, como de cerrar el tema, quería mostrarte algo que sé que te va a parecer interesante y al público en general. Creo que no está en este video, pero creo que lo tengo por acá. Eh, Ahí la otra parte ahora es que hemos conocido, de hecho hay evidencia de que mucha parte de la historia fue oculta, ¿no? No ha sí, salido a la luz. fuera de lo de esto de lo tartario y de la nueva cronología que les estaba nombrando, de Anatoly Fomenko, hay otra teoría, ¿no? La del hecho de que nos ocultaron 300 años de historia, pero eso va eso iría en otro podcast, por decirlo, porque En es otro una teoría podcast. aparte de esta, pero que pues se puede relacionar por la idea. Se supone que lo que estamos viendo ahorita sí son fotos reales, o sea, estas fotos son de vertiente histórica, pero se supone que pues lo que nos cuentan, ¿sí? Los historiadores actuales es que
lo que estamos viendo ahí, pues eran personas aisladas y eso. Pero lo que se supone, según la teoría, es que estas personas como tal eran parte del pueblo de Tartaria, algunos sobrevivientes, o sea, en Tartaria habían muchos gigantes, pero simplemente también como nosotros tenían diferentes rasgos, pero que todos provienen de allí. Por ejemplo, vemos este, que pues obviamente tiene características más asiáticas, pero miren la diferencia de altura, ¿sí? No sé si me avisa si nos está viendo por Sí se alguna ve, sí se ve. situación. Se ve bien. Bueno, entonces aquí vemos otra. Se queda acá congelado. Ah, bueno, esta es una foto del mismo sujeto, pero pues acá con su esposa y pues esta era la persona que los estaba visitando. Vamos a Mira que es seguir viendo. curioso cuando tú dijiste ahorita que ibas a decir Gryffindor, ahora viendo toda esta simbología y todo eso, De Hadri, por ejemplo. es Hagrid, exactamente. Y que Hagrid también tenía se llamaba hipogrifo, se llamaba así. El hipogrifo, sí. Ahora que estoy viendo eso, ¿no será que de pronto Hagrid en esa película tenía algún mensaje que Era un estaba, tartario. sí, Puede de ser. pronto, Puede ser sí, porque mira que los seres eran seres mágicos y que algo que de pronto la gente, de pronto los fanáticos de Harry Potter sí se han dado cuenta, es que los magos per se, fuera de Hadri, eran altos. sí, Sí, eran altos. En general eran altos. Hadri obviamente era mucho más alto que todos los demás, excepto la profesora del otro colegio, se me olvidó de el otro nombre. colegio, sí, que a mí también se me olvidó. Pero el tema era que todos los maestros son altos. Todos, sin excepción. Todos, siempre cuando estás leyendo los libros, te hace entender de que siempre tenían que mirarlos hacia arriba. Mira aquí esta foto tan curiosa, porque pues aquí son diferentes personas, son cuatro en total. Pero mira que como tal, ese escudo de aquí está agregado, digamos que está agregado, digamos. Sin embargo, las fotos sí son reales y son diferentes personas que miran la altura que tenían. Y estamos, como tú lo decías, los rusos y los norteamericanos también tienden a ser altos. Pero mira la diferencia entre ellos, ¿sí? Sí, claro, sí. Era bastante. Entonces, esa es como una de las evidencias y lo otro, pues las calles de eso. Pero hay algo adicional que si estamos con suerte, creo que se los puedo mostrar rápido. Esta parte. Esta era lo que quería que viera antes de finalizar. Aquí. Estas fotografías también son reales, ¿sí? Y si se dan cuenta, es como, pues, estas son construcciones de diferentes partes del mundo. Por ejemplo, esto es India y todo eso, según los registros históricos. Pero sin embargo, me llama mucho la curiosidad esta parte de aquí. La estoy señalando con el mouse. Sí, sí, pues está Eso es bien. una persona, ¿sí? Ahora, mira la dimensión de las estructuras comparada con la persona que está aquí. Mira, por ejemplo, estas estatuas de por sí son el doble del tamaño de esta persona, Sí, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que no me gusta de esta foto? Que pues si se supone que la teoría es que los tartarios tenían el diseño gótico, pues esto no es gótico, ¿sí? Esto ya son ilustraciones, pero pues igual, vamos a seguir viendo, así por encima. Se supone, por ejemplo, esta sí es algo que sí he visto y que sí pasa, y de hecho aquí en Colombia ha pasado, que por ejemplo cuando se hacen excavaciones para poder, digamos, arreglar alguna infraestructura o algo, luego se dan cuenta que no, que resulta que abajo había una infraestructura que construyeron encima. Y sí, esto pasa mucho, Denison. De hecho, eh, tanto los acueductos franceses como ingleses le ha pasado y se ha registrado que de repente van por los acueductos que son relativamente viejos, pero que esos acueductos en ese entonces la gente también los usaba para vivir, pero sí, resulta claro. que a veces se chocaban con lugares que están construidos como si fuera externo. Y es porque el acueducto se construyó al lado de algo que ya existía. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el descubrimiento de Troya, que Sí, Troya no había una Troya, hubieron 7 Troyas. O sea, cada vez que había un cataclismo o algo, entonces la gente echaba la tierra y construía encima.
Y esa técnica de construcción estuvo muy reciente en nuestro pasado. De hecho, hace muy poco se viralizó un video en TikTok es en un suburbio de Estados Unidos, donde de repente se hundió una parte de la tierra cerca de la carretera y se dan cuenta que abajo hay cavernas construidas, o sea que abajo en algún momento las usaron para vivir. ¿Me explico? Sí, Entonces, sí es posible que muchas de nuestras ciudades hoy en día estén construidas, digamos que la teoría fuese cierta, sobre edificaciones de la misma Tartaria. Y se ha construido con la meta de ocultar esa historia. Entonces, ninguno de nosotros sabemos qué hay debajo de nuestros pies. Y ahí es donde pues queda abierta la pregunta. Ahora, yo les hago una pregunta y a Denison le voy a pedir que me la conteste. Denison, si esto realmente pasó, y para el público, si esto realmente pasó, ¿cómo cambia su percepción de la vida el hecho de que una civilización tan avanzada, que tecnológicamente era avanzada, hubiese sido oculta para dominarnos? mira, paso a creer, yo doy mi punto de vista con esto, no sé qué vayan a comentar nuestros seguidores en los comentarios, valga la redundancia, que siempre las personas o las masas han sido dominadas más por el desconocimiento o la ignorancia, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que si los tartarios eran unos seres poderosos, por así decirlo, míticos, tenían pues, manejaban energías, manejaban muchísimas cosas, que pudiesen de pronto haber dominado el mundo, puede existir alguna teoría de que alguna, llamemos, alguna élite muy por encima de lo que nosotros conocemos, quiso ocultar esta civilización, pues para que las personas como nosotros no pudiésemos tener acceso a esa información y tengamos que haber sido, por así decirlo, em, con el yugo de la información. O sea, usted va a creer lo que yo voy a proyectar en la televisión, usted va a creer lo que yo le diga. Esto es lo que se va a explicar en los colegios, que la historia es así y es así porque aquí está escrito y aquí lo dice. Hay un dato curioso también referente a esto, desviándome un poco del tema. El tema que de pronto sería para otro podcast, que sería bueno que estuviese nuestro amigo Steven, eh, que en el momento de las traducciones de la Biblia, muchas cosas no fueron contadas o no fueron anexadas a esos libros. Y con esta historia quiero decir que puede o pudo haber pasado en realidad de que eso lo dejaron oculto porque de pronto habían fuerzas muy superiores a ellos que querían que esto no se supiera o que no se contaran o que no formaran parte de la historia del mundo, por así decirlo. Esa es mi opinión. Listo, Denison. Ahí agradecido con tu opinión. Mientras tú hablabas, lo que puse de fondo fue pues también eso es parte de la teoría de Tartaria, ¿no? De que tenían tecnología muy avanzada. Y lo único que les voy a decir es que estas patinetas que están viendo en video ahorita son reales, obviamente, como lo ven, son antiguas. Pero aquí se muestra un poco que, sigamos que Tartaria no existió, lo cierto es que hoy en día nosotros estamos disfrutando tecnología innovadora que realmente nos la quitaron por intereses económicos. Asimismo, eso puede ser una evidencia de lo que mucho que hemos perdido, como lo que estás indicando también, y que pues sí, en un podcast debería estar Steven para hablar un poquito de eso, de la historia secreta de la humanidad. Así es, la verdad que sí, porque es bien interesante que hay evidencia, hay, por así decirlo, material fotográfico y supongo que en alguna parte debe haber material escrito referente a todo esto, pero lo tienen oculto. Entonces ahí quedaría como la gran interrogante. ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué no quisieron contar o quisieron ocultar parte de esa historia o dibujarnos la historia a nosotros, por así decirlo, de una manera para que de pronto nosotros fuésemos hoy las personas que somos? Porque si un ejemplo, algún cambio en la historia hubiese sido para beneficio de la humanidad, de pronto nosotros estuviésemos en otro plano, por así decirlo, o un poco más avanzado en tecnología, bueno, en muchas cosas. Pero eso sí te lo puedo creer con mucha firmeza de que por muchos intereses
superiores a lo que nosotros conocemos pueden ocultar cosas y que parte de la historia no se pueda contar. Es la verdad. Listo, Denison. Entonces, bueno, es todo de mi parte. Entonces, ahí les dejo la historia de la Gran Tartaria. Ah, perdón, se me quedó en el aire lo de la relación con Crimea, ¿no? Se Sí. supone que los tártaros en un momento migraron ahí, se aislaron por la forma geográfica del lugar y crearon otra etnia. Entonces ahí es donde quedan los tártaros actuales y es una de las razones por las que el tema es un poquito difícil de buscar en español porque te manda como a este tipo de situaciones, sobre todo por el boom de la situación actual de Ucrania. Ahí solo para que digan que no se quedó en el tintero. Claro que sí. Listo, Leo. Bueno, un capítulo más de Fuera de Broma. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales. Agradeceríamos mucho, mucho que comenten este podcast, que si no me falla, la hora estará publicado el día domingo en el canal de YouTube. Y nos pueden escuchar también en Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast y en todas las plataformas podcaster que existen en este planeta y fuera de él. Bueno, me despido de ustedes desde acá, desde Valle del Cauca, Colombia. Leo, un gran abrazo y muchos saludos. Ya pues.